Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy desde la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público, la Universidad Estatal a Distancia, en este caso la sede de Cartago, y la maestría en Estudios de la Violencia desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Te damos la bienvenida a la charla del día de hoy que se denomina Masculinidades, Comunicación y Desarrollo de Capacidades para el Diálogo y la Negociación. Esto es parte de un ciclo de charlas que organiza la Red de Hombres cada año. Ahorita el compañero Alexander Trigueros nos ampliará al respecto, por lo que les damos la bienvenida a este espacio y ojalá que nos puedan acompañar en el resto de las actividades. Probablemente si llegaron a esta charla tuvieron acceso al formulario de inscripción, de lo contrario nos los podrían solicitar por el chat. De igual forma, vamos a estar atentos a sus preguntas o comentarios por el chat durante la reunión. La idea es que se dé la charla y al final vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios. Entonces, si gustan, pueden ir anotándolos por ahí, poniéndolos en el chat y con gusto los vamos a retomar. Sin más, vamos a dar inicio. Primero, dándole la bienvenida a nuestro expositor, a Fernando Alcevicius, Fernando Alcevicius Uquillas, quien es psicólogo de profesión, con 11 años de experiencia en grupos psicoeducativos especializados en masculinidades en el Instituto WEN. Es representante ante el Eje 2 de Masculinidades y la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, PLANOVI, y es psicoterapeuta desde la perspectiva humanista de la Gestalt. Tengo el gusto y el honor de conocer a Fernando desde hace muchos años, entonces muy agradecido de tener el privilegio de estar hoy acá escuchándole, y sé que será un espacio de muchísimo aprendizaje. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Pablo y Alexander, y también a todos los participantes. Gracias. Gracias, Fernando. Y bueno, dale la bienvenida. En este momento tenemos 89 personas conectadas, entonces muchas gracias por la amplia participación. Le doy la palabra al compañero Alexander Tiguero Rodríguez, que está encargado de los procesos de capacitación en la Red de Hombres y que además es psicólogo del Ministerio de Justicia y Paz. Bienvenido, Alexander. Pablo, muchísimas gracias. Muy bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están acompañándonos en esta charla. Agradecerles la participación y comentarles que hemos publicado un calendario de charlas que vamos a estar realizando durante todo el año con diferentes expositores que están especializados en temas de masculinidades y otros temas. Este calendario ustedes lo pueden solicitar a sus unidades de género y también lo pueden ver en nuestras redes sociales, en la red social o en el Facebook de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público. Agradecerle también a Fernando la participación y desearles que esta charla sea de muchísimo provecho, como bien lo dijo Pablo, para la reflexión y para la deconstrucción de la masculinidad tradicional, que es en última instancia el tema que nos ocupa. Fernando, bienvenido y quedamos entonces en escucha. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, y muchas gracias a todos de nuevo de los que están participando. Creo que ya Pablo me presentó. Mi nombre es Fernando Alcevicius y bueno, soy funcionario del Instituto WEM, Instituto de Masculinidad, y Pareja y Sexualidad. Voy a compartir aquí la pantalla para... Alexander, te agradezco si me puedes informar si la pantalla se observa. Se observa perfectamente, Okay. Fernando. Gracias. Entonces, WEM, nada más para contextualizar a todas las personas que nos están acompañando hoy, WEM es el Instituto de Masculinidad, Sexualidad y Pareja. WEM, la palabra pertenece a la lengua bribri, que son pues los habitantes de estas tierras, que siempre originariamente fueron habitantes de estas tierras, y ellos para identificar todo lo que es relacionado a ser hombre, a la masculinidad, utilizan esta palabra, este vocablo WEM.
Y pues nosotros, esta es una institución, una ONG, que tiene ya 25 años aproximadamente de estar trabajando en los temas de masculinidad. Y pues tomamos este vocablo WEM de los Bribri. Entonces, para continuar, hoy tenemos esta charla sobre comunicación y desarrollo en relación a las masculinidades, por supuesto, de capacidades para el diálogo y la negociación. ¿Por qué, vamos a ver, por qué masculinidades y comunicación? En experiencia en el instituto, hay dos temas centrales, o sea, digamos, son muchos los temas que se abarcan dentro de las sesiones y de lo que hacemos en el instituto, que tenemos grupos de crecimiento y también de revisión de la masculinidad. Dentro de estos grupos, pues, se van trabajando con temas emergentes, pero hay unos temas que son, por decirlo así, los que están en número 1 y número 2. Uno es el manejo de las emociones, cómo los hombres manejan las emociones, y dos es la comunicación. Como que van muy de la mano. Los dos, o sea, el mal manejo de las emociones produce una mala comunicación, y la mala comunicación muchas veces también hace que nos sintamos frustrados, enojados, y finalmente no conseguimos comunicar lo que queremos, y esto produce un conflicto, ya sea con nuestra pareja o ya sea con otras personas que comparten en el ámbito familiar, o ya sea en el ámbito laboral o en otros ambientes que se pueda desarrollar la comunicación. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos nosotros notado, por ejemplo, en el instituto cuando estamos trabajando este tema de la comunicación? Un segundito aquí, por favor. ¿Qué es lo que notamos? O sea, vamos a revisar aquí cuáles son los 5 errores más frecuentes que cometemos los hombres cuando nos comunicamos. Uno es hablar sin saber exactamente lo que sentimos y pensamos, y sin saber lo que queremos comunicar. Por esta razón, no somos claros en lo que queremos decir, como si nos fueran a entender o adivinar. Muchas veces pretendemos que tenemos como, vamos a ver, que las otras personas tienen casi que como una bola de cristal para saber qué, qué es lo que tenemos en nuestra mente y qué es lo que queremos comunicar. Nadie tiene esa bola de cristal. Algunas veces nos dicen que los psicólogos podemos saber qué es lo que está pensando la otra persona. Yo les digo, no, eso nunca se enseñó en la universidad. No se puede, es imposible adivinar lo que las demás personas están haciendo. Entonces, esta es una de las grandes falencias, una de las grandes fallos a la hora de comunicar, pretender que la otra persona sepa lo que yo tengo en la mente. Comunicamos las cosas en el lugar, momento y forma inoportunas. 3, no usamos las reglas de la asertividad. Más adelante, a través de la charla, vamos a ver qué es asertividad, que es una palabra que se usa bastante, pero ¿qué es asertividad? Es importante entender por qué usamos comunicación asertiva como una de las formas de lograr lo que queremos comunicar. A veces vamos tan a lo directo, que ese es otro error, ¿sí? Perdón. 4, a veces vamos tan a lo directo que perdemos la delicadeza de preparar antes la conversación y parecemos groseros. O sea, muchas veces comunicamos prácticamente sin filtro. No tenemos un filtro para decir si esto es correcto o no es correcto de decir, dependiendo de la audiencia que estoy teniendo, y simplemente va directo, sin nada de delicadeza, y muchas veces hay personas a nuestro alrededor que salen heridas precisamente por no tener este filtro. Y nos cuesta escuchar. Este es otro de los puntos claves. El número 5, nos cuesta escuchar. El no escuchar, vamos a ver, se dice que el 30% de la comunicación es verbal, y el 70% es comunicación no verbal, o sea que tiene que ver con todo el cuerpo. Pero también tiene que ver mucho de la comunicación, en un porcentaje grandísimo se refiere precisamente a la capacidad de escuchar. No es tanto muchas veces lo que decimos, sino también lo que escuchamos. Y bueno, antes de comunicarme, sí hay que tener ciertas reglas
bastante importantes antes de querer comunicar algún mensaje. Y una de estas claves para una comunicación efectiva son el autoconocimiento en primer lugar. O sea, es la capacidad de mirar a mí adentro, dentro mío, poder saber cómo soy como persona, cuáles son mis formas de reaccionar ante los diferentes eventos, cuáles son mis formas de solucionar muchos de los eventos en la vida. Yo tengo que tener un autoconocimiento. Por otra parte, manejo de las emociones. Uno de los puntos claves que también manejamos en el instituto es que, digamos, el hombre, por esta construcción social de la masculinidad, prácticamente, voy a decir una palabra un poquito fuerte, pero es analfabetismo emocional. O sea, digamos, en esta construcción del hombre muchas veces no sabemos reconocer exactamente qué es lo que yo siento. Y si yo no reconozco exactamente cómo yo me siento, no logro dar una palabra a las emociones que yo estoy sintiendo, entonces es muy difícil que yo pueda regular mis emociones y generalmente cuando estas las estoy manejando o estoy sintiendo o cuando tengo estas emociones, ¿cómo es que se llama? Sin un reconocimiento previo, el resultado final es que actúo por impulsividad. Eh, Ejemplo, el enojo mal manejado se convierte en ira y al convertirse en ira generalmente actúo de una forma impulsiva y cometiendo actos de violencia. Y por violencia no me refiero específicamente a la violencia física, sino también me refiero a la violencia verbal, ¿no? Decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y por supuesto, para una comunicación efectiva hay que desarrollar la empatía, que vamos a desarrollar un poquito más adelante, la escucha, la flexibilidad y negociación. Eh, Negociación siempre es un punto clave porque en la vida constantemente necesitamos estar negociando. Recuerdo una maestra que decía siempre que la vida es un conflicto, siempre desde que amanecemos hasta que nos acostamos. Habrán conflictos, conflictos tan simples como yo quiero dormir del lado derecho de la cama y mi pareja también quiere dormir al lado derecho de la cama. Ya ahí hay un conflicto de intereses. Los dos queremos dormir en el mismo lado de la cama. ¿Cuál es la única salida para resolver este conflicto? Es la negociación. Y la negociación es muy fácil decirlo, pero requiere de ciertas habilidades como las 5 puntos anteriores: el autoconocimiento, manejo de emociones, empatía, escucha y flexibilidad. Flexibilidad porque toda negociación implica ceder. Hay que ceder algo y la otra persona probablemente también va a tener que ceder para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, para llegar a la negociación, si yo no sé lo que yo quiero, o sea, si yo no conozco cuáles son mis deseos, es muy difícil llegar a una negociación y poder comunicar lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades y ver dónde yo puedo escuchar las otras necesidades de la otra persona para poder llegar a un acuerdo. Por eso también el autoconocimiento es importante. El manejo de las emociones, si yo no logro controlar las emociones, es muy difícil que en una comunicación, bajo un estado de ira, logre comunicar lo que realmente quiero. Muchas veces lo que termino es imponiendo y donde yo impongo mis reglas, mis deseos, generalmente va a haber alguien resentido, va a haber un resentimiento y este resentimiento pues va a acabar con las relaciones o con el ambiente en el cual estoy tratando de comunicar. Y por supuesto, empatía es saber escuchar también las necesidades de la otra persona y obviamente la escucha, si no escucho, no voy a poder tener la habilidad de negociación. Por esto, antes de comunicarnos, hay que tener clave estos aspectos, estos 6 aspectos para tener una comunicación efectiva. Y por supuesto, en el desarrollo personal, nada es personal. O sea, generalmente, si yo estoy hablando, puede ser que estoy teniendo una conversación, trato de aplicar todas las técnicas asertivas. Sin embargo, no todas las personas saben de que nosotros ya hemos desarrollado ciertas técnicas asertivas o como mi forma es asertiva y puede ser que nos ataquen, puede ser que hablen de una forma bastante dura.
Pero hay que saber que generalmente están hablando desde otro lugar, están hablando desde una construcción desde una construcción desde su propia infancia, desde su propia historia personal, que por supuesto nadie se libra pues de ciertas heridas, creencias y por supuesto también carencias. Y desde ahí muchas personas se comunican y creemos que es algo personal, pero en realidad no es personal. Esto es clave, no tomarse nada a personal, aunque digan nuestros apellidos, aunque digan nuestro nombre, es una situación no resuelta de la persona y trata de descargarlas tal vez con nosotros, pero nosotros no tenemos por qué ocupar el lugar que la otra persona nos quiere poner. Entonces es clave también en la comunicación, nada es personal. ¿Qué características tiene un buen mensaje? Siempre que queremos comunicar algo, necesitamos tener claro, vamos a ver cómo se divide un mensaje claro, y en este caso son los 5 puntos que voy a mencionar. Las características del mensaje, uno es que tiene que ser claro, tiene que tener claridad. ¿Y qué es claridad? O sea, que es fácilmente decodificable, inequívocos. La claridad tiene que ver también, por ejemplo, saber con quién me estoy comunicando, qué lenguaje voy a utilizar, cómo lo voy a usar este lenguaje. Precisión es la información transmitida en el mensaje y, por supuesto, hay que procurar siempre que sea preciso y completo. Objetividad, ser lo más auténtico y veraz posible. O sea, y, por supuesto, aplicar en la manera, o sea, tratar de ser lo más imparcial posible. En las ciencias sociales siempre decimos que la objetividad tal en sí no existe. Procuramos buscar la objetividad, pero sabiendo de que somos subjetivos, por lo menos tratamos de buscar esta objetividad siendo lo más imparciales posibles. Oportunidad. Siempre hay que buscar el momento adecuado. Siempre hay que buscar ese momento preciso, es decir, aquel en el cual surte el efecto adecuado para el fin que se desea conseguir. Y por supuesto, este mensaje tiene que tener un interés. La información ha de ser relevante para los interlocutores de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, ahora vamos a ver a través de esta charla, de este espacio, las habilidades de comunicación. Y estas puede resumir en estos 4 puntos que ven en pantalla. Uno es la escucha activa, otro es la empatía, asertividad y habilidades sociales. Estos son claves para tener habilidades de comunicación. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Generalmente para la escucha activa tratamos de enseñar lo que se llama la técnica del perro. Este es un nombre bastante vacilón, pero digamos, generalmente lo que hemos notado mucho en los grupos de los hombres es que a los hombres nos cuesta escuchar, nos cuesta escuchar. Entonces, cuando tenemos la imagen de la técnica del perro, es como un recordatorio de que hay que escuchar. Y es que cualquiera que haya tenido una mascota como un perro, generalmente hablamos con el perro, le contamos todos nuestros problemas y muchas veces el perro se queda como viéndonos, mueve la cola y no hace comentarios, no se burla de nosotros. Entonces, por eso hablamos de la técnica del perro como esa habilidad de poder escuchar completamente a la otra persona. Pero, digamos, es vacilón el término del perro, pero ilustra metafóricamente lo que queremos a la hora de escuchar. Entonces, esta técnica consiste prácticamente en escuchar tanto los hechos y los sentimientos que nos tratan de comunicar. También implica involucrarnos en la conversación y no distraernos. Si estoy escuchando, vamos a ver, si estoy oyendo a la otra persona y estoy hablando por el teléfono, o no hablando, sino chateando o viendo redes en el teléfono mientras la otra persona habla, definitivamente ahí hay una distracción grande. Hay que esperar siempre que la otra persona termine de hablar y, por supuesto, no prejuzgar
y siempre clarificar. O sea, ese es como, para resumir la técnica del perro, están estos aspectos que acabo de mencionar. Y escuchar también implica ponerse en los zapatos del otro, que es la empatía, pero eso lo vamos a ver ahorita en esta siguiente imagen. Empatía. Empatía suena vacilón también aquí, pero es escuchar con los ojos para captar emociones. O sea, la empatía también se desarrolla teniendo una mirada. Cuando estoy escuchando también es observar, observar a los ojos a la otra persona sin ser agresivo con la mirada, obviamente, pero es poder captar lo que la otra persona eventualmente está sintiendo. Las emociones muchas veces las reconocemos en la cara, en la forma que está la cara, podemos reconocer si la persona está enojada, está triste, está motivada, está alegre, o si es congruente o no con lo que está diciendo. Por eso, la empatía también requiere una observación de la otra persona. También es respetar la emoción que estamos escuchando, es hacerse eco de las emociones del otro, es también reafirmar las emociones del otro, no es desvalidar, es desarrollar intimidad y también apertura en las relaciones interpersonales. Y por otra parte, también se permite conocer automáticamente a los otros, lo que le facilita una mejor comunicación, o sea, un mayor nivel de influencia y la oportunidad de desarrollar una mejor relación. Por supuesto, esto no se desarrolla de un día para otro o digamos, aquí se dan ciertas pautas a través de esta charla que estamos teniendo el día de hoy. Sin embargo, esto requiere de práctica. Conforme haya práctica y se ponga en práctica, se va a mejorar las relaciones, se va a permitir conocer mejor a las otras personas, lo que permite una mayor influencia y mejoramiento de las relaciones. Ahora, si compartimos unas técnicas empáticas, es importante, por ejemplo, desarrollar lo que es la aprobación. Sí, por favor, continúe. ¿Por qué? O sea, siempre es como un reflejar de que te estoy escuchando, es como un reflejo de decirle a la otra persona que está siendo escuchada y es con la técnica empática de la aprobación. Parafraseo es otra forma de reflejo en la cual yo repito un poquito, resumo un poquito lo que me está diciendo la otra persona. El poder reflejar esto a la persona también hace sentir a la otra persona, me están escuchando. Entonces, ejemplo para parafraseo, como dice aquí en la lámina, lo que dice es, he comprendido que estás pasando por una situación muy difícil, que has perdido el trabajo y que tienes ahora que hacerle frente a la pensión y te preocupa muchísimo que te pongan que te pongan un apremio corporal porque no vas a poder pagar la pensión. Entonces es como resumir un poquito lo que nos está contando la otra persona. Reflejo, el reflejo, el parafraseo es una forma de reflejo, la aprobación es otra forma de reflejo, pero también el reflejo puede ser sobre las emociones y, por ejemplo, eso debe ser muy doloroso para usted. Reflejar lo que está sintiendo la otra persona es una forma también de que la otra persona se sienta escuchada y de que me estoy poniendo en los zapatos de la otra persona. Clarificación. Generalmente, si yo no estoy entendiendo todo el mensaje o siento que tengo ciertas lagunas, y yo me atrevo a preguntar especialmente para tratar de llenar esas lagunas en la información, entonces uno también pide clarificación y esa es una forma de mostrar empatía hacia la otra persona. Presénteme un ejemplo, por favor. Amplíeme esa idea. Hábleme de esa idea. Son formas de mostrar empatía hacia la otra persona y de que le estoy poniendo atención y que me interesa saber todo el cuadro que me está tratando de exponer. Evitar algo que es totalmente contrario a lo que es la empatía, juzgar. Juzgar, o sea, por lo que escucho, ese mae está loco, es una forma ya o sea, de juzgar y, digamos, esto no es recomendable en una comunicación, o sea, es lo contrario a la empatía. Aconsejar.
y es mejor jale, ese mae no sirve para nada. O sea, aconsejar no es parte de lo que se pretende en una comunicación efectiva. Y por supuesto, desvalorizar. Eso no es nada, a todos nos ha pasado. eh, Tampoco se recomienda en una comunicación. Es estos tres puntos: buscar, aconsejar, desvalorizar, son contrarios a lo que es tener empatía. Una declaración empática, eh, por ejemplo, para hacer una declaración empática podemos seguir ciertos pasos para hacer esta declaración empática. Por ejemplo, he oído que estás pasando por un momento muy difícil. Puedo ver que te está costando mucho lidiar con todas las tareas que te han puesto en el trabajo o que te han puesto en la universidad. Me queda claro que quieres hacer un viaje después de terminar todas tus tareas. Me di cuenta que, y así. Esas son formas, declaraciones empáticas para dar a entender a la otra persona que realmente la estoy escuchando. Y, digamos, es importante también en este ejercicio de empatía reconocer a la persona. Entonces, con frases como usted está o vos estás tranquilo, vos estás enojado, eh, usted está abrumado, y por supuesto va acompañado con el sentimiento, con una descripción del sentimiento. Por lo que logro notar, usted está enojado, lo logro notar en tu cara que estás como enojado, desilusionado, nervioso, confundido, sorprendido. Entonces, esas son formas de reafirmar a la otra persona que me estoy poniendo en los zapatos en sus zapatos. Y por supuesto, como parte de esta técnica de la empatía, como parte del desarrollo de la empatía, es describir la situación. ¿Por qué tratas de resolver los problemas de esta forma y no lo logras? Porque tratas de resolver los problemas enojado, sin regulación, sin lograr enojar tu enojo. Entonces veo que las personas se alejan de ti. Por ejemplo, entonces es describir las situaciones que la misma persona nos ha contado. Ahora, vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación, se pueden ver que hay pasividad, asertividad y agresión. Son tres tipos y, por supuesto, la del centro, asertividad, es, digamos, hacia donde apuntamos. Y vamos a ver por qué es que apuntamos hacia ese tipo de comunicación asertiva, en vez de tener conductas pasivas o agresivas en la comunicación. Entonces, vamos a ir revisando una por una, y para darnos cuenta por qué es tan importante dirigirnos precisamente a la del centro, la asertividad. Conducta pasiva es la persona, o sea, una persona pasiva es una persona que muestra escasa ambición, pocos deseos y opiniones. Entonces, en su conducta no verbal, o sea, en lo que observamos, generalmente los ojos miran hacia abajo, generalmente es una voz baja, hay mucha vacilación a la hora de hablar, hay gestos desvalidos, niega importancia a todas las situaciones, generalmente es una postura hundida. Puede evitar totalmente la situación, o sea, evita las situaciones, se retuerce las manos usualmente, tono vacilante, y generalmente es de mucha queja o risitas falsas. Nada más veamos, o sea, quiénes podrían ser así. Nada más piensen en alguien, pero eso es nada más para que ustedes se lo dejen. Conducta verbal. ¿Cómo es esa conducta verbal de este tipo de comunicación? O sea, es quizás, generalmente va acompañado por por estas palabras: quizás, supongo, me pregunto si podríamos, te importaría mucho, solamente, no crees que, bueno, sí, bueno, realmente no es importante, no te molestes. Esa es la forma pasiva de comunicación. ¿Qué efectos tiene este tipo de comunicación pasiva? Generalmente los efectos es que
hay mucho conflicto interpersonal. Muchas veces termina en depresión, desamparo, una pobre imagen de uno mismo, o sea, baja autoestima. Generalmente se hace daño a sí mismo y, por supuesto, pierde oportunidades. Hay mucha tensión interna, se siente sin control, va acompañado de mucha soledad y no se gusta a sí mismo ni les gusta a los demás. Generalmente este tipo de comunicación, o sea, hay un desagrado en las demás personas y por supuesto la persona se siente enfadada porque no logra comunicar lo que quiere. Por otra parte, el tipo de comunicación agresiva es, en su conducta no verbal, es una mirada ya fija, penetrante, desafiadora. Generalmente es una voz alta, habla fluida, rápidamente. eh, Siempre es una postura de enfrentamiento. Sus gestos son amenazantes, posturas intimidatorias, deshonestos. O sea, la postura muestra como una deshonestidad muchas veces. Eh, por ejemplo, en el instituto muchos hombres nos relatan, por ejemplo, de que quieren también, digamos, quieren participar en el cuidado de sus hijos y tienen algún expediente abierto generalmente y con, van a solicitar esto ante el PANI, pero generalmente llegan con un tipo de comunicación bastante agresivo, o sea, en su forma de expresarse no verbalmente, siempre con esta mirada fija o haciendo gestos de amenaza con las manos, ya sea señalando, y generalmente, por supuesto, vienen frustrados de que no logran conseguir lo que quieren, ¿verdad? Pueden tener las mejores intenciones del mundo. Sin embargo, por este tipo de comunicación, generalmente cualquier funcionario o funcionaria que lo vea así, dijo, no, esta persona es demasiado violenta y, por supuesto, no van a querer darle ¿cómo es que se llama? Poderle ofrecer, ¿cómo es que se llama la tenencia compartida de los hijos, por ejemplo? La conducta verbal, por otra parte, eh, eh, que se acompaña en este tipo de comunicaciones, harías mejor o sea, utiliza este tipo de vocablos, ten cuidado, debes estar bromeando, si no lo haces, puntos suspensivos, ya sabes lo que va a pasar, no sabes, vos deberías hacer esto, mal, eso es mal, y Yo esto voy a poner en las iniciales de ese chiquito. A todo. ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos o posibles efectos de un tipo de comunicación agresiva? Usualmente son los conflictos interpersonales, culpa, frustración, imagen pobre de sí mismo. También hace daños a los demás. Las demás personas se asustan, pierde oportunidades, hay mucha tensión, se siente sin control, soledad también, muy acompañado porque finalmente no logran lo que hacen y terminan aislándose, no le gustan a los demás y por supuesto se sienten enfadados consigo mismo. Y el tipo de comunicación asertiva, generalmente una persona con conducta asertiva es en su forma no verbal. Generalmente el contacto ocular es directo, o sea, siempre mira los ojos, no evade la mirada, tiene un nivel de voz conversacional, es agradable escuchar, habla de una forma fluida, son gestos firmes, una postura erecta, honesta en sus respuestas, son respuestas directas a la situación y generalmente tiene las manos sueltas. Entonces, esto es lo que comunica de forma no verbal. Ahora, ¿cómo serían en sus vocablos? ¿Qué es lo que hace en su conducta verbal? Mira, yo pienso, mira, yo siento, mira, yo quisiera, yo quiero hacer esto. Bueno, hagamos tal cosa. ¿O qué podríamos hacer para resolver esto? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece si hacemos esto? En mensajes siempre en primera persona y verbalizaciones positivas. ¿Y cuáles son los efectos? Y que esto es lo que afrontamos cuando queremos una comunicación asertiva.
Los efectos es resolver los problemas, se resuelve los problemas, siempre se siente a gusto con los demás, se siente satisfecho, usualmente se siente bien consigo mismo, consigo misma, relajado, se siente con control, cree y fabrica la mayoría de las oportunidades, cree que con la comunicación se puede lograr que las oportunidades se abran. Se gusta a sí mismo y a los demás. Generalmente son personas encantadoras y personas que todo el mundo quiere hablar con ellas por lo agradable que se siente hablar con estas personas. Entonces es tanto bueno para sí misma como para las demás personas. Estas personas son realmente encantadoras cuando logran desarrollar estas conductas asertivas y el tipo de comunicación asertiva. Entonces, comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? Si lo vemos aquí en la pantalla, asertividad es la habilidad de expresar nuestras emociones y pensamientos y, bueno, facilitando actuar en pro de nuestros mejores intereses y derechos sin infringir o negar de los demás. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad o tengo un deseo, es que yo quiero tener este carro eléctrico BID que salió. Yo quiero y por supuesto yo voy a ir a obtenerlo. Entonces me levanto de esta silla, me voy directamente, digamos que al centro comercial, al mall, donde está la exposición de los vehículos, simplemente me monto al vehículo, lo arranco y salgo, quítese a todo el mundo y me voy. Por supuesto, eso es una conducta nada asertiva porque no estoy tomando en cuenta de que hay límites, tengo que respetar los límites de la sociedad y que la gente va a reaccionar si yo trato de llevarme un vehículo nada más porque yo quiero ese vehículo. La asertividad es como una agresión positiva. Vamos a ver, para darme a entender. Hay una agresión positiva en el sentido de que yo todos los días tengo que levantarme y tengo que hacerme el desayuno, tengo que ir por mi comida. Son conductas que requieren cierta energía y ciertas habilidades para poder yo suplir mis alimentos. Eso es una forma asertiva. Es una agresión, perdón, es una agresión. Es positiva porque no estoy hiriendo a nadie. En el caso del vehículo, es una agresión de tipo negativa. ¿Por qué negativa? Porque no estoy respetando precisamente los límites que pone la sociedad. Estoy pasando por todos los límites habidos y por haber, simplemente con tal de llenar mis necesidades. Cuando es asertivo, yo sé, ¿cómo hago para tener este vehículo? ¿Cuánto cuesta este vehículo? ¿Puedo tomar un préstamo? ¿Tendré los fondos o no? ¿Qué puedo hacer para ganarme este vehículo? Entonces, digamos, esa es la forma asertiva. Es una agresión positiva si yo respeto también los límites de los demás. Cuando ya lo trasladamos a la comunicación asertiva, pues es exactamente va en ese sentido, en una agresión positiva, en el sentido de que puedo expresar mis emociones, mis pensamientos, sin que esto implique herir a las demás personas. Y por supuesto, estoy tratando de abrir los caminos para poder llenar mis necesidades, satisfacer mis necesidades. Y siempre, repito, sin infringir o negar los derechos de los demás. Entonces, la comunicación asertiva permite, en términos generales, expresar nuestros gustos y también nuestros intereses personales. Nos permite también hablar sobre mí mismo, sobre mí, pero sin cohibirme. También nos permite aceptar cumplidos cómodamente. Y, por supuesto, es también muy importante saber decir no. Decir no, porque es muy nefasto estar diciendo sí cuando en realidad quiero decir no. Y por supuesto, también me permite pedir aclaratorias. Todo esto es parte de la comunicación asertiva. O sea, la comunicación asertiva nos permite todos estos puntos que acabo de expresar y por supuesto nos permite estar relajados también en las situaciones en las que tenemos que interactuar, ya sea con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo o en la comunidad. La comunicación asertiva nos permite defender mi opinión
y me permite ser honesto y, por supuesto, siempre mostrando un respeto hacia las otras personas. Por otra parte, en la comunicación asertiva, o sea, no es pretender que nos lean la mente, o sea, nos salimos totalmente de ese cuadro de que pretendemos de que las personas lean lo que yo tengo en la mente o yo tratar de adivinar lo que las personas están, digamos, queriendo manifestar. Por supuesto, también la comunicación asertiva nos desarrolla esa capacidad de escuchar a los demás y ponernos en el lugar del otro. Y por supuesto, siempre hablar desde un yo y no desde un usted, en el sentido de que si hablamos de usted en forma acusatoria, de echarle las cosas en cara, o sea, siempre hablo en yo de lo que yo siento y de lo que yo necesito y lo que yo quiero comunicar, pero siempre tomando en cuenta a la otra persona. Ahora, ¿cuáles serían las reglas de una persona asertiva? Para esto, la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, siempre respetando en todo momento los derechos de los demás. Sé que estoy siendo un poquito redundante aquí, reafirmo lo mismo, pero es importante tener en cuenta que a la hora de comunicar, se trata también de autoafirmarme yo como persona, pero también respetando a las otras personas. Es reconocer también que no siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero está bien estar en desacuerdo. Saberlo es importante. Otra regla de una persona asertiva es relacionarnos de una forma satisfactoria, sabiendo que vamos, de forma satisfactoria con otras personas si sentimos que tenemos los mismos derechos y merecemos el mismo respeto que los demás, es decir, si poseemos una buena autoestima. Por eso es importante el autoconocimiento, y el autoconocimiento también es para desarrollar una autoestima satisfactoria que me permita comunicarme también con los demás, nuevamente, de forma asertiva. La persona que tiene verdadera autoestima generalmente no entra en una conversación porque va con todas las intenciones, ya sea de ganar, sino que va siempre con las intenciones de ir a negociar y de ponerse de acuerdo. No va a ponerse en una postura defensiva, sino más bien es a respetarse. Y el punto 4 es, podemos afrontar situaciones de una mejor manera si salimos de nuestro interior y observamos a los demás desde su punto de vista, o sea, ponerme en los zapatos del otro. Y podemos llegar a una mejor negociación, a un mejor entendimiento si logro entender exactamente cuáles son las necesidades de las demás personas, y a partir de ahí es que podemos encontrar soluciones y llegar a un punto tal que ambos salgamos cumpliendo o satisfaciendo nuestras necesidades. Por eso es importante como las reglas de la asertividad es observar desde dónde me está hablando la otra persona, es saber ponerme en los zapatos de la otra persona. Entonces, generalmente hay fases para la declaración asertiva, y es describir la situación sin juicios, describir mis sentimientos, lo que dijiste me hizo sentir triste porque, y 3, solicitar cambio de conducta. Generalmente es como que va en una escala. Podemos ver estas fases como una escala. Primero comenzamos como una introducción, sin juicios, describiendo la situación. Ya después voy entrando un poquito más en el tema y, digamos, empiezo a describir qué fue lo que sentí por lo que me dijiste, o puedo decir, mira, esta conducta que tuviste me hizo sentir muy feliz, o sea, empiezo ya a ir escalando un poquito el tema, y ya después lo más grueso ya viene a ser el punto 3, que es, bueno, a partir de esto quisiera solicitar de que, por ejemplo, la próxima vez que yo haga un chiste sin gracias, no te refieras de forma tan despectiva como lo hiciste diciendo de que
de qué poca gracia que tengo, por ejemplo. Entonces son 3 puntos para hacer una declaración asertiva. Ahora, vamos a ver lo que son técnicas asertivas. Una de las técnicas asertivas es el disco rayado. Se dice el disco rayado porque eso es una forma de repetir exactamente qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo quiero, o expresar nuestros deseos, pero eso sí, de una forma serena, sin que esto suene, ¿cómo es que se llama? Humillante para la otra persona. Solamente es mantener una postura serena y de repetición de las palabras que expresan nuestros deseos una y otra vez. Un punto de esta técnica del disco rayado es que, digamos, no hay que estar ensayando argumentos o sentimientos de ira de antemano. O sea, muchas veces queremos hablar con una persona y muchas veces empezamos a pensar en situaciones en las cuales me he sentido muy enojado con la otra persona. En otras palabras, me empiezo a calentar y empiezo a hacer como un ensayo de cómo le voy a decir lo enojado que estoy yo porque, con la persona. Y más que solucionar un problema, lo que hago es más bien una ofensa, ¿verdad? Más que buscar una solución, hago es un ataque hacia la otra persona. Por eso, esta técnica del disco rayado, simplemente no tenemos que conectarnos con, digamos, no tenemos que ensayar ningún tipo de argumento o sentimiento de ira para poder comunicar lo que quiero. Y bueno, otro aspecto positivo del disco rayado es que permite sentirnos cómodos o cómodas y también ignoramos las trampas verbales manipulativas. Ejemplo, tú tienes la culpa de que llegáramos tarde. Entonces, digamos, el disco rayado tenía esta técnica, diría, bueno, tenía que terminar un trabajo y no tenía otro momento. Siempre llegamos tarde a todas partes y estoy harto o harta. Es verdad, pero en este caso, sabes, no podía hacer el trabajo en otro momento. Entonces, esta es la técnica del disco rayado y la técnica del banco de niebla es otro tipo de técnica en la cual se nos enseña a aceptar las críticas manipulativas, reconociendo serenamente ante nuestros críticos, o sea, las personas que nos critican, la posibilidad de que haya una parte de razón en lo que nos están diciendo, sin que por ello signifique que estemos abdicando a nuestro derecho a ser nuestros únicos jueces o juezas. Es simplemente una técnica para no escalar las comunicaciones que vayan a escalar de forma negativa, sino que es más que todo como ir bajando la tensión a la hora de la comunicación. Entonces, el banco de niebla es como acepto parcialmente. Nuevamente, acepto parcialmente la crítica que me están haciendo, pero no la totalidad y nuevamente sin que esto implique, repito, sin que esto implique que yo abdique. Tú tienes la culpa de que llegáramos tarde, como siempre. Esto es como un ejemplo. Sí, es posible que tengas razón. Esa es una forma de la técnica del banco de niebla nuevamente es como hacerlo de una forma suave y bajar la tensión. Sí, es posible que tengas razón. Claro, como siempre tienes otras cosas que hacer para quedar bien, pues sí, casi siempre tengo otras cosas que hacer antes. Otro ejemplo, pues estoy harta de que por tu culpa siempre lleguemos tarde. Ya, es verdad, siempre llegamos tarde. Estos son ejemplos de cómo, digamos, ir manejando las críticas cuando se dan en la comunicación. Asertividad empática. Esta se usa cuando por la razón que sea nos interesa especialmente que la otra persona no se sienta herida o que considere que se trata de un ataque personal. Esta es generalmente es como, vamos a ver, siempre queremos transmitir un mensaje, pero lo más importante es tener en cuenta que la otra persona no reaccione, no se siente herida
Y por eso es que hay que medir bastante las palabras. Y entonces un ejemplo de asertividad empática cuando quiero comunicar algo que pueda eventualmente herir los sentimientos de las otras personas es, bueno, comprendo perfectamente las razones tuyas y desde tu punto de vista, pues sí, tienes razón, pero por favor te pido que te pongas también en mi lugar. Me gustaría que también me entiendas. ¿Verdad? Entonces, digamos, estos son como ejemplos de una asertividad empática. Ahora, también otra forma es la aserción negativa. ¿Y en qué consiste esta aserción negativa? Esta nos enseña a aceptar nuestros errores y faltas sin tener que excusarnos por ellos. Esto mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, tanto ya sean estas hostiles o constructivas, que se formulan a propósito de nuestras cualidades negativas. Ejemplo, tiene razón, parece que cometimos un error. Disculpe nuestra imprudencia. O sea, esta aserción negativa es reconocer cuando yo realmente reconozco que he cometido un error. En la comunicación lo mejor es reconocerlo. Reconocerlo, nuevamente, eso que no significa que me voy a poner de menos, ¿no? O que van a hacer lo que quieran con nosotros. No, sí, es dar una razón, pero se piden disculpas por esto. Y esto también ayuda en la comunicación. Compromiso viable. Ya el compromiso viable es cuando se viene ya la etapa de negociación. Ya cuando al principio mencionaba que antes de comunicarse hay que saber también esta parte de la negociación. La negociación al final tiene como objetivo llegar a un compromiso viable. Entonces, es cuando ya el objetivo final entraña algo que afecta nuestra dignidad, sin embargo, no caben compromisos de ninguna clase. Eh, este compromiso viable, por ejemplo, es generalmente, aquí creo que dije algo equivocado. El compromiso viable es simplemente cuando yo puedo comprometerme con lo que sé que puedo comprometerme sin que esto me dañe a mí. Ahora, ningún compromiso puede ser que dañe nuestra dignidad. Ninguna negociación puede dañar mi dignidad. Por eso es importante saber hasta dónde yo estoy dispuesto, siempre es el autoconocimiento, es muy importante aquí, hasta dónde yo estoy dispuesto a negociar, qué es negociable y qué no es negociable. Si yo no sé saber esta diferencia entre qué es lo que yo puedo negociar y lo que no puedo, es muy difícil llegar a una negociación con otra persona. Por eso, saber lo que yo quiero, eso es lo que yo pongo en la mesa. Y si me quieren llevar a un lugar de partes que yo no quiero, yo tengo que saberlo de que eso ya no es negociable. Y por supuesto, nunca la dignidad es negociable. O sea, eso no entra. La violencia, por supuesto, tampoco es negociable. Y ya, como una forma de ir cerrando, sé que de que esta charla es, ¿cómo es que se llama? Bastante breve, son técnicas, fui bastante rápido, pero por lo menos dan una pista de lo que se puede hacer a la hora de desarrollar las habilidades de comunicación. Entonces, en toda comunicación también muchas veces hay vicios que es bueno ser consciente de estos vicios de la comunicación. Y para esto es bueno hacerse estas preguntas que están en pantalla, porque esto nos va a dar pistas muchas veces de cómo son estos vicios. Entonces, las preguntas es cómo se comunicaban entre sí nuestros padres. O sea, piensen por un momento cómo era esa comunicación entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo se comunicaban nuestros padres con nosotros y con nosotras? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo era que hablaban? ¿Eran claros, eran directos o siempre eran con indirectas o era siempre con amenazas? ¿Se comunicaban expresando afecto o era una comunicación muy fría, muy escueta, muy con monosílabos, sí o no? ¿Cómo era esa comunicación? Porque muchas veces, bueno, si crecemos en un lugar, muchas veces aprendemos más es por el modelaje, no, de hecho aprendemos es por modelaje y por supuesto sin darnos cuenta terminamos repitiendo los mismos patrones de la infancia. Entonces, en la comunicación también la copiamos
debido o producto de la infancia, producto de ese modelaje. Entonces, esto nos da una pista de saber también de cómo es nuestra comunicación. Hacer un análisis de estas preguntas nos va a dar muchas pistas para ir corrigiendo precisamente esos vicios de la comunicación. ¿Y qué tenemos como vicios de la comunicación? Es, por ejemplo, usar siempre o nunca o todo o nada. Esas son palabras que generalmente causan mucho malestar en la comunicación. Generalizar, generalizar o tomar, digamos, a partir de un punto, sacar conclusiones muy generales, también es otro de los puntos que dañan mucho la comunicación. Sobredimensionar los problemas, hacer de un problema que es muy pequeño, algo que se soluciona rápido y siempre sacarlo en cara en todas las conversaciones y no solamente sacarlo en cara, sino o sea, hacerlo más grande de lo que realmente es y estarlo cobrando en futuras ocasiones como si hubiera sido el evento más grave de todos. Sacar los trapitos sucios, por ejemplo, siempre estar recordando constantemente una y otra vez, a pesar de que ya se haya hablado bastantes veces, y volverlo a repetir constantemente en futuras comunicaciones, es otro de los vicios de la comunicación que hay que evitar al máximo. Y, por supuesto, el silencio evasor. Por ejemplo, muchos hombres cuando llegan al instituto relatan de que la pareja les hizo un reclamo y que le estaba prácticamente pegando gritos, entonces, y que le hace peticiones. Y generalmente la forma en que responden los hombres es con, no, yo lo único que hice fue quedarme callado, o sea, esa fue la forma de responder en la comunicación, o sea, quedarme callado. O dice, no, yo me quedé callado, dejé que hablara y me fui. El quedarse callado es una conducta bastante agresiva. Generalmente las personas lo toman como una agresión. Es algo así como siendo ignorados, o sea, no me están poniendo atención. Entonces, más que encontrar una solución, más que generar una buena comunicación, lo que hace el silencio evasor es que la otra persona se sienta más atacada y por lo tanto más bien incremente el tono de la voz o más bien el reclamo va a hacer una demanda mucho más grande y por supuesto no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, generalmente con estas técnicas que acabamos de revisar anteriormente, es todo lo contrario al silencio evasor. Es utilizar estas técnicas asertivas precisamente para que la otra persona sienta que está siendo escuchada y que se logre llegar a un término de satisfacer las necesidades sin que esto implique dañar al otro. El silencio evasor, por supuesto, no consigue absolutamente nada. Generalmente empeora las relaciones y pues nos desviamos de nuestros objetivos. Y por supuesto también, digamos, usar gestos amenazantes durante la comunicación. Eso es un vicio. Levantar el dedo y señalar generalmente es una de las cosas que daña mucho la comunicación y que también produce heridas en la comunicación. Y por supuesto hay que saber buscar el lugar y por ejemplo, estar discutiendo frente a otras personas, ya sea en un lugar público o hablar de los temas más candentes frente a otras personas. Eso causa incomodidad y también es otro de los vicios de la comunicación. Entonces, en formas resumidas, la comunicación aquí fue enfocada más que todo a la experiencia que tenemos siempre en los grupos de hombres, donde en la comunicación tratamos de desarrollar estas técnicas para que ellos, o sea, enseñar estas técnicas para que ellos aprendan a comunicarse y entre esos también me incluyo yo, porque también como hombre también tengo esa construcción masculina de esta sociedad y por supuesto también trato de aplicar estas técnicas de comunicación asertiva para mejorar las relaciones y también para poder también satisfacer mis propias necesidades
y también poder satisfacer o poder llenar las necesidades de otros y entender las necesidades de las demás personas. Esto lo tratamos de hacer siempre en los grupos de WEMS, es parte de los objetivos y por eso, si ustedes también conocen hombres que tienen muchas dificultades en pareja y que se deben a problemas de comunicación, yo los invito también a que los refieran al instituto y se puedan unir a uno de los grupos del instituto WEM, que tenemos varias sedes en el país. Tenemos en San Pedro, que es la sede central, pero también hay en otras partes como, por ejemplo, en Tibás, en Belén, en San Rafael de Heredia, también en Grecia, también, por ejemplo, en Alajuela. Hay varios, entonces se puede llamar y solicitar cuál es el grupo más cercano de atención para poder asistir y, por supuesto, siempre en alguna de estas sesiones va a aprender estas técnicas, además de ¿cómo es que se llama? Además de los talleres que impartimos en el instituto, que son muy específicos y uno de estos es comunicación asertiva. Entonces, un psicólogo canadiense, Eric Berne, usualmente él en una de sus conclusiones para el desarrollo de lo que se llama el análisis transaccional, él había mencionado de que muchos de los problemas que se dan en las relaciones interpersonales se debe a comunicación, que prácticamente él daba un porcentaje muy, muy alto, decía algo así como un 95% de los problemas en las relaciones interpersonales es problemas de comunicación. Aprender a comunicarnos, se solucionan muchísimos de los problemas que tenemos entre las personas a la hora de relacionarnos con las demás personas, a la hora de relacionarnos con la pareja, con los hijos, con nuestra comunidad, en el ambiente laboral. Por eso es importante y trato de transmitir también el mensaje de la importancia de la comunicación para poder entendernos mejor en una sociedad y también para eliminar cualquier tipo de violencia de nuestra sociedad, y de eso se trata, de vivir en una cultura de paz. Entonces, con estas palabras, finalizo esta breve charla sobre este tema de comunicación y relacionada a la masculinidad. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la charla, por la excelente charla que nos acabas de dar. Creo que tenemos 10, 12 minutos para abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si tal vez, no sé, 2 o 3 personas que quieran hacer comentarios, hacerle alguna pregunta, aprovechando que Fernando hoy nos acompaña y que tiene una vasta experiencia en el tema de masculinidades. Tenemos varias personas ya con la mano levantada, entonces vamos con don Julio Aragón. Julio, bienvenido. Gracias, colegas. Bueno, primero, felicitar, agradecer y un gran abrazo a nuestro compañero, amigo, maestro Fernando, ¿verdad? Un socio activo de esta sana intención de romper esquemas, de romper el monopolio del patriarcado. Gracias, Fernando. Me parece que el recorrido que nos llevaste, ¿verdad? Fue claro, lástima el tiempo, ¿verdad? Cada uno de estos temas requeriría una sesión, pero nada más quiero rescatar de ese aprendizaje con vos, con Wen, con la red de hombres que nos ha dejado, y es que estas cosas adquieren más relevancia cuando yo me percato que yo muchas las tengo en automático. Ni siquiera me preocupo de pensar que eso existe. No es hasta que desafortunadamente vemos las consecuencias de ese actuar en automático, o veámoslo en el lado positivo, alguien con cierta objetividad, ¿verdad? Nos hace una retroalimentación, como es tu caso, ¿verdad? Pero desafortunadamente la mayoría de las veces es cuando vemos el daño o el agravio que hemos conllevado, y a veces sin intención, entre comillas, sin intención, ¿verdad? Porque el mismo hecho de no reflexionar es una intención.
Y eso es lo que quería rescatar, y entonces más bien agradecerte y celebrar casi 200 personas poniéndote atención, algo tiene que reflexionar este tema. Así que muy, muy agradecido por tu presencia. Cambio. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Es así, totalmente de acuerdo contigo. Ok, muchísimas Y- gracias, Julio. Vamos con don Jeffrey Esquivel. Adelante, Jeffrey. Bueno, yo quería hacerte un par de consultas. En este tema de la comunicación, si bien se habla mucho y a veces que es un toque difícil ponerlo en la práctica. ¿Cómo se hace cuando uno se está tratando de tener una comunicación asertiva, pero o la otra persona no tiene una responsabilidad afectiva a la hora de hablar, o cuando se trata de comunicar, pero los actos de la persona van en contra de lo que está diciendo las palabras? Entonces hay como una incoherencia en la comunicación o en lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo se trata ese tipo de temas para tener una buena comunicación? Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy, muy importante. Yo sé de que la charla era muy breve, pero digamos, el desarrollar las técnicas empáticas y asertivas también procuran precisamente de que la otra persona poco a poco vaya conectando con sus propias emociones. Ahora, esto no se logra de un día para otro. Esto requiere constante práctica y a través de las técnicas que vimos en la presentación, por ejemplo, el banco de niebla, que es una forma, o sea, si yo logro reconocer, por ejemplo, algo de un puntito de responsabilidad sin que eso signifique nuevamente de que le estoy dando totalmente toda la razón, no, pero es una técnica, por ejemplo, para ir bajando la tensión. ¿Eso se logra de un momento a otro? O sea, no, eso hay que practicarlo, pero primero hay que empezar por mí mismo, primero autoconocerme, no reaccionar, no tomarme nada personal, como comencé en la presentación, no, nada es personal. Y digamos, siempre cuando yo tengo una petición, ser muy sereno y repetir precisamente mi posición, y que esa posición ya sé que tengo derecho a exigir ese respeto. Entonces, con una repetición pausada hacia la otra persona y expresando precisamente cuáles son mis deseos, generalmente se logra bajar a la otra persona, ¿verdad? Obviamente hay caso por caso y yo doy la razón de que en algunas partes la otra persona no quiere comunicar y pues digamos en esos casos ya extremos no se va a lograr. Pero digamos desarrollando estas habilidades que hay que profundizar más, se puede, digamos, de que la otra persona poco a poco se dé cuenta de que sus técnicas, ya sean manipulativas o de críticas, le están dando un resultado totalmente erróneo, y cuando se logra dar cuenta de esto, si yo no le reflejo ese punto, sino que yo más bien le reflejo otro punto muchísimo más positivo de llegar a un acuerdo, de no atacar a la persona, sino más bien de buscar una solución hacia el problema, poco a poco la otra persona se va colocando. Eso, digamos, es en la buena teoría y que funciona muy bien en estos casos con personas difíciles. Siempre hay excepciones, eso sí, te lo dejo, también te doy en ese sentido una razón, ¿verdad? Pero es mínimo, hay que hacer nosotros, empezando por nosotros primero, es importante. Espero Ok. haberte contestado la pregunta. Muchas gracias. Sabía que era una pregunta difícil. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Jeffrey. Vamos con Yalile Galera. Yalile, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, te Ok, escuchamos. perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio, primero que todo. Bueno, yo muy agradecida porque digamos que tal vez represento un sector de las mujeres que estamos acá, digo yo, que trabajamos con varones, ¿verdad? Y estamos acá precisamente para instrumentarnos todavía más, puesto que no es un trabajo para nada sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, aprovecho sobre el punto de el silencio evasivo, ¿verdad? Que me llama la atención, ahí está dentro de las técnicas o dentro de las, digamos, vicios de la comunicación. Sin embargo, a ver
si tal vez para que me aclare, ¿verdad? Cualquiera de los compañeros en realidad de la red. Em, Trabajo con hombres que han estado en conflicto con la ley y una gran mayoría de ellos son agresores, ¿verdad? Ya podríamos identificarlos de esa forma porque precisamente sus conductas los han puesto en conflicto con la ley, ¿verdad? Porque ejercen violencia en diferentes formas. Y observo que muchos de ellos, cuando hablamos precisamente de la comunicación, y por ejemplo en la comunicación de pareja, me dicen, ellos utilizan mucho el silencio evasor. O sea, tuve una discusión con mi pareja, pero entonces mejor la dejé hablando sola y me fui, ¿verdad? Es lo que ellos dicen. Yo lo he validado en algunas veces porque considero que en ese momento la persona está precisamente evitando una escalada mayor de violencia de parte de él, ¿verdad? Entonces deciden retirarse del lugar, ¿verdad? Cuando ya aprenden a identificar que están de repente ya con algunos indicadores incluso físicos de mucho enojo, ya tornándose casi en ira. Entonces, de alguna forma, una dice, bueno, ya por lo menos en ese momento logró identificar que estaba, ¿verdad? En ese punto y se retira. Entonces, bueno, mi pregunta más concretamente es, ¿deberíamos del todo no validar ese manejo, ¿verdad? O podríamos decir que hasta ahí ya por lo menos en el caso de ese perfil de hombres, ¿verdad? Con este nivel de problemática, podríamos decir que hay ya un avance realmente en la comunicación o nos estamos engañando al decir que esa técnica funciona. Muchas Em, gracias. Tal vez, Fer, me permitís un segundo. Por favor, Adelante. recuerden llenar el registro de asistencia en los chats. Ustedes tienen, el compañero Pablo Ramírez compartió el registro de asistencia. Si no lo llenan, no podemos certificar su participación. Entonces, por favor, las personas que no han llenado el registro de asistencia, llénenlo en estos minutos que quedan de charla. Ujú. Don Alexander, disculpe, es que verá que estoy presentando dificultades con el chat porque se me queda cargando y no me extiende el link. De hecho, estoy escribiéndole un correo a don Pablo en este momento porque Ok. no tengo acceso al link. Perfecto, perfecto, muy bien. Adelante, Fernando. Disculpe la interrupción. Sí, gracias. Bueno, referente a la pregunta del silencio evasor, o sea, de toda la experiencia que hemos tenido, siempre el silencio, más que ayudar, retirarse sin decir nada y generalmente provoca, o sea, siempre es interpretado como lo había explicado un poquito, es interpretado como una forma violenta de ser ignorada o ignorado. Entonces, siempre, o sea, yo generalmente nunca voy a recomendar un silencio en ese sentido. Ahora, eh, sí, de pronto, digamos, por el perfil que estás mencionando de personas con conductas violentas y, digamos, se acaloran las discusiones, si se están acalorando bastante, lo ideal sería que reconocer primero de que hay una falta de regulación emocional en ese momento. Hay que reconocer que estoy desregulado emocionalmente y que si estoy desregulado emocionalmente y que ya no estoy logrando, digamos, decir las palabras correctas o no estoy sabiéndome medir, es mejor aplicar una técnica que no la menciono aquí, que se llama tiempo y fuera. Tiempo y fuera, por supuesto, es una técnica que hay que, digamos, comentarla con la pareja, pero antes de que suceda una comunicación ya bastante acalorada. Y la técnica consiste precisamente en hablar, mire, si estamos hablando o teniendo una discusión sobre un tema y no nos estamos poniendo de acuerdo y yo siento que me estoy acalorando, dice el hombre o dice la mujer, me estoy acalorando muchísimo y yo ya siento que me estoy poniendo violento. Entonces, yo en ese momento voy a decir tiempo y fuera y lo señalo y le digo, voy a decir tiempo y fuera. Y en ese momento que digo esas palabras, simplemente se dice también, en estos momentos no puedo continuar esta conversación. Eso ya no es silencio evasor, es simplemente reconocer, no puedo continuar con esta conversación, necesito un tiempo de salir y refrescarme, tomar aire. Es un tiempo que puede ser de 20 minutos, puede ser de 30 minutos o inclusive puede ser un día. Lo importante es ponerse de acuerdo previamente a la discusión de que cuando eso suceda, me voy a ausentar por un rato y que después de que ya esté más tranquilo y ya pueda recuperar, digamos,
mi postura ya esté más, ya pueda pensar un poco más coherentemente, no estoy desbordado emocionalmente, entonces retomo el tema. Importante es que si se toma, sí, respetar ese tiempo y volver a tomar otra vez la conversación sobre el tema que generó la discusión. Errores que se cometen en esta técnica es simplemente, no, yo apliqué la técnica de tiempo fuera, le dije a mi pareja de que ya no puedo continuar porque estoy muy enojado y que mejor terminamos y desaparezco por varios días. Y desaparezco por varios días, ya no se vale. Nuevamente caemos otra vez como en el silencio evasor y evasión del problema. Comunicamos porque necesitamos cumplir una necesidad, queremos satisfacer una necesidad y cuando esto no se cumple, el silencio generalmente es no se escuchan mis necesidades. El aplicar esta técnica al tiempo fuera, por lo menos, permite sí bajar la intensidad de las emociones del momento acalorado para evitar que escale a violencia y nos permite tomar aire y volver otra vez a retomar la conversación. Nuevamente, esto requiere práctica. Entonces, espero, Yalile, también haber podido contestarte algo. Yo sé que lo estoy haciendo de forma muy breve, pero se puede estudiar esta técnica, se puede buscar información y se llama tiempo y fuera. Entendido, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Yalile, por la pregunta. Creo que con esto estamos cerrando la actividad, ya al ser las 3:20 de la tarde. Recordarles firmar el registro de asistencia y tal vez cerrar con algunos comentarios. Por ejemplo, Andrés Salazar dice, maravilloso contenido. Gracias a Fernando por sus aportes y gracias a los compañeros Pablo y Alexander por la red, por el espacio y las gestiones. Preguntan que si en Cartago tienen grupo. Bueno, ya creo que Pablo y Andrés enviaron los grupos WEN, una imagen con los grupos WEN que están allí. Preguntan también, Fernando, si se comparte la presentación. Sí, bueno, esta presentación, digamos, es producto, digamos, del Instituto WEM y, digamos, es la que utilizamos en los grupos y por eso, digamos, cuando damos estas charlas, no compartimos el material, o sea, porque es como ya propiedad exclusiva del instituto y yo no me puedo dar esa propiedad de repartir ¿cómo es que se llama? La presentación. Entonces, Sí. disculpas por no poder cumplir con esta demanda. No, Fernando, no hay por qué disculparse. Es completamente comprensible, es autoría intelectual. Las presentaciones son autoría intelectual de la persona expositora y no tiene por qué compartirlas si no quiere hacerlo, como es lógico que no quiera. Gracias. Ok, muchas gracias. Que tengan todos una bonita tarde. Agradecer a la sede UNED en Cartago, al compañero Pablo y al compañero Esteban Ramírez por el apoyo logístico. Muchísimas gracias. Y creo que Pablo Ramírez hace un cierre de la actividad. Pablo, adelante. No, más bien agradecerles a Fernando y a Alexander, un lujo enorme, y a todas las personas que nos han acompañado. Ya hay un gran número de personas que llenaron el formulario de asistencia. E invitarles a las siguientes actividades, recordarles que el 1 de junio, se celebra el Día Nacional de la Salud Masculina, en menos de un mes. Entonces, ojalá que puedan en sus instituciones generar espacios de discusión, de reflexión. Desde la red de hombres vamos a tener varias actividades que les vamos a estar compartiendo. Ahí, por dicha, ya tenemos un buen backup de personas que están interesadas en el tema, entonces podemos compartirles a su correo directamente las actividades y bueno, ¿no? Desde la UNED, un gusto y un enorme honor estar apoyando al compañero Esteban, que nos apoyó en la parte logística. La presentación, como dijo Fernando, no se puede compartir, pero la grabación sí va a quedar en línea, entonces ahí pueden darle seguimiento al contenido si les interesara. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos y todas por la participación. Nuevamente, gracias, Fer, por su aporte y por aceptar la invitación a esta charla. Que tengamos buenas tardes. Muchísimo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Muchas Buenas gracias. tardes a Buenas todos. tardes. Agradezco. Red Comunica, la voz de los territorios.